Buenas tardes, amigos de Sportiva. Bienvenidos al programa número 1 del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Tenemos en este programa la intención de difundir entre todo este auditorio los beneficios de una actividad que en nuestro país no hemos podido darle la relevancia que nosotros quisiéramos, la educación física. Para eso les quiero presentar a dos de mis compañeros que en esta ocasión nos acompañan para iniciar el conocimiento de lo que es la educación física y que podamos empezar a dar ese mensaje de la importancia que tiene el movimiento dentro de todo el rango de nuestra vida, desde que nacemos hasta que somos adultos mayores. La educación física nos va a dar una calidad de vida si nosotros la practicamos de manera regular. En primer término, aquí a mi mano derecha se encuentra mi colega amigo, el licenciado Jorge Ochoa, que tiene la especialidad, es un doctorado en biomecánica. Jorge Ochoa, buenas tardes, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes, una gran satisfacción, orgullo y compromiso de estar con ustedes, tratando de abundar algo sobre un conocimiento que es valioso para todo el mundo. Gracias. Bienvenido, Jorge. Por el otro lado, otro colega que se llama Jorge, que es Jorge Vital Bueno, que aparte de ser profesor de educación física, es nutriólogo y epidemiólogo, y bueno, no es también integrante de este Colegio Mexicano de Educadores Físicos, y bueno, nos acompañará en esta primera edición de este programa. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Aquí vamos a tratar de explicar lo que no nos han dejado explicar las autoridades de qué es la educación física, para qué sirve y sobre todo que nos dejen trabajar. Perfecto. Pues bueno, vamos a adentrarnos en el programa, en el tema del día de hoy. Y bueno, iniciaría yo con Jorge Ochoa, que nos dijera cuál es la finalidad de este colegio, o sea, por qué en este momento se habla de un Colegio Mexicano de Educadores Físicos y por qué estamos empujando esta situación de decir la educación física es una actividad importante en la vida de toda nuestra sociedad. Pues vimos la necesidad de poder utilizar un conducto que sea con una validez académica y profesional, puesto que en las últimas épocas, los últimos 10 años, se ha devaluado el papel que tiene que hacer la educación física y el lugar que debe de tener en el modelo educativo. Entonces, con un poco de decepción porque no se abren los canales, porque no se escucha a los especialistas, es que decidimos entonces formar este colegio, ya que el haber formado el colegio y tener un registro nos da ya un estatus legal, jurídico y académico para pedir a la autoridad ser interlocutores y coadyuvar con ellos a mejorar el nivel de calidad educativo. Ok, Jorge Vital, ¿cuál es tu punto de vista al respecto de esta pregunta? Ok, en este sentido, lamentablemente, las personas que están dirigiendo la Secretaría de Educación Pública tienen el concepto de ser conceptualistas o cognitivistas, o sea, como si el conocimiento académico fuera independiente del cuerpo. Yo pregunto, ¿hay alguna manera de tener algún conocimiento o generar un conocimiento sin utilizar un solo músculo? Veríamos que no es posible. Si lo voy a hacer desde el punto de vista auditivo, pues existen en el oído medio dos pequeños músculos que son los que mueven los huesecillos, y si ellos no trabajan, pues no voy a poder escuchar absolutamente nada. Si es en voz, necesito las cuerdas vocales, que también son músculos. Entonces, para cada una de mis expresiones, tanto para adquirir como para expresar el conocimiento, necesito del músculo, que es lo que les da miedo. Incluso se ha manejado que el deportista es una persona vaga, holgazana, que no tiene nada que hacer y pierde el tiempo. Pero casualmente, si damos intención al movimiento desde el nacimiento, ¿cuándo se entera una mamá que está realmente embarazada? Pues cuando su bebé se está moviendo en el vientre materno. ¿Cuándo dejamos de tener vida? Cuando esa persona deja de moverse.
Casualmente el movimiento nos acompaña a lo largo de la vida y durante la vida. El gran problema es que no le doy la importancia que debería de ser. Por eso somos el país número 1 de obesidad. Aquí el problema es los marcos de referencia. Ok, Jorge. Ochoa, en este caso estamos, de lo que los dos están comentando, estamos viendo que la educación física es una actividad relevante en la vida de todos. ¿Qué sientes? ¿Dónde ves que no hemos podido posicionar la educación física como una asignatura importante dentro del sistema educativo? Y bueno, no nada más dentro del sistema educativo, porque como dice Jorge, desde que está el bebé en el vientre hasta que se presenta la muerte, hay movimiento. ¿Qué nos ha fallado? ¿Qué ha pasado? Pues tenemos desde el artículo 3 constitucional que dice que la educación debe ser integral, pero resulta que no ha sido así en el caso mexicano, porque en vez de tener un modelo educativo integrador, hemos tenido un modelo educativo sedentario, y las consecuencias que tenemos ahorita es esa epidemia de obesidad, porque no se le ha dado el tiempo necesario ni el equilibrio suficiente en la malla curricular para que cumpla con su misión. La educación en la parte integral tiene que ver mucho con ese desarrollo físico, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con valores, que tiene que ver con las potencialidades para que además de la salud se pueda canalizar a la gente que tiene ese potencial competidor y sea la base del deporte. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda 1 hora diaria de actividad intensa. Y la Organización Mundial de la Salud lanzó también su programa de educación física de calidad, en el que una sesión diaria sería un elemento relevante para poder conseguir ese propósito. Pero ¿qué resulta? De que siempre se ha limitado. En los mejores tiempos teníamos 2 sesiones, ahora el nuevo modelo en primaria solamente se deja 1 sesión, entonces nunca se le ha dado el equilibrio para que sí tengamos un modelo educativo integrador, un modelo de escuela activa. Ok, pero bueno, estamos hablando de ahí nada más de la parte de lo que es el movimiento, pero no nada más en practicar educación física, Jorge Vital, no nada más da beneficios en el aspecto físico, ¿no? Creo que hay una serie de beneficios cognitivos, de otro tipo de situaciones que la educación física genera en el cuerpo de las personas que hacen actividad física. Sí, precisamente desde el mismo desarrollo humano. Cuando fuimos primates, casualmente el hecho de dejar de tocar la tierra con las manos y pararnos, cambió literalmente nuestro cerebro, al grado que se forma la parte última, que es la parte frontal. Dentro de esto, la actividad física, dentro de las ondas cerebrales, que es la manera en que trabaja nuestro cerebro, van cambiando significativamente. Ahorita tenemos el proceso de los juegos digitales, donde las mamás, para que el niño no delata, pues les presentan el teléfono, les presentan los videojuegos en diferentes aparatos. Aquí lo que pasa es que esa onda llega a ser onda D, y es una onda muy lenta, muy pasiva, y en cambio cuando hacemos actividad física, nuestras ondas son totalmente activas, que son las ondas beta. De esta manera generamos una gran estimulación y un gran desarrollo a nivel neurológico, y que se activa en automático las proteínas, que son proteínas aditivas. ¿Qué es esto? Son moléculas que van a permitir que se vaya formando el conocimiento nuevo. El conocimiento nuevo es a través de proteína de alto valor biológico, y de esta manera mis aprendizajes significativos van a quedar grabados ahí. Para eso mi cerebro trabaja con 6 zonas totalmente diferentes para trabajar lo que es el proceso del movimiento. En cambio, para la parte visual usa 2, para manejar la parte auditiva usa 2. Entonces, ¿por qué mi cerebro va a gastar más espacio, más acciones, si es solamente el movimiento? Pues porque es un movimiento muy fino, al grado que las unidades motoras, que es donde se une el nervio con el músculo, pueden aumentar. Vemos que hay gente que tiene una alta maestría en sus movimientos, que no cualquiera lo puede hacer, y eso es que una creación especial de esa unidad motora.
Perfecto, Jorge. Y bueno, podemos seguir hablando de los beneficios. Yo, para ir cerrando este tema, le preguntaría a Jorge Ochoa, no nada más es el movimiento también y todo lo que nos comenta Jorge Vital, sino también tiene socialmente, hace que la gente esté ocupada en cosas productivas, alejándolos de la delincuencia, del vandalismo. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Jorge? Pues se ha comprobado, un niño, un joven, un adolescente, un adulto que se dedica al deporte está más lejos del uso de drogas, puesto que él mismo las produce al hacer una actividad física suficiente, libera sus endorfinas, que es una sensación de bienestar, por eso ya no necesita ingerir las drogas nocivas, y esa sensación de bienestar le hace que al estar en un entorno social, compartiendo con sus compañeros de juego, se creen esos lazos afectivos y se forman esos grupos, la camaradería, la cooperación. Es parte también importante de que a través de la actividad se fomenten esas buenas relaciones. Entonces, una persona en buen estado, de buen humor y compartiendo con sus compañeros, siempre van a crear esos ambientes de sana convivencia y es uno de los valores agregados de los muchos que tiene la actividad física. Ok, pues bueno, como ven, amigos de Sportiva, la educación física tiene un sinnúmero de beneficios y bueno, el objetivo principal de nuestro programa es ese. Vamos a estar en este programa, en esta plataforma, con especialistas, todos ellos profesores, licenciados, doctorados en educación física, y que tenemos la fortuna de tener algunas profesiones, algunas de ellos con profesiones muy afines a lo que es el rendimiento físico. Ahorita Jorge comentaba o habló de deporte, que ese es uno de los grandes paradigmas que tenemos dentro de la educación física. Siempre nos dicen que somos los maestros de deportes, no sabemos diferenciar o no hemos logrado diferenciar en nuestra sociedad lo que es la educación física del deporte. Más adelante vamos a platicar del tema para que les quede, tratando de que quede claro lo que es la educación física y lo que es el deporte. Va a estar en uno de nuestros bloques del programa del día de hoy. Y bueno, para cerrar el punto, el primer bloque de nuestro programa de Colegio Mexicano de Educadores Físicos, Jorge Vital, ¿qué recomendarías a los padres de familia para que empezaran a introducir a sus hijos, a generarles el hábito del movimiento? No hablo de deporte, hablo de movimiento. Bueno, de entrada, educación física es la única materia académica que puedo trabajar desde el lactante, esto es, el niño de 45 días, hasta el anciano de 90 años. Somos los únicos y todo es vivencial. Esta es la gran ventaja que tenemos. Okay. O sea, no hay ninguna otra actividad, ¿sí?, del ser humano que incluya la vida completa. Y sobre todo que sea vivencial. Aquí incluso hay terapias que estamos usando para trabajar con las madres cuando están en el proceso de embarazo, que es el parto psicoprofiláctico, que es hacer ejercicio para ayudar a que este alumbramiento sea el correcto, ¿sí? Okay. Que sea cómodo, que el bebé no tenga tanto esfuerzo, pero que tenga el suficiente estímulo para poder respirar y hacer ese cambio de agua a aire, ¿sí?, que es un cambio muy brusco desde el punto de vista metabólico. El otro es garantizar que ese anciano siga teniendo sus procesos neurológicos eficientes a través de los neurotransmisores, que ese es un factor muy importante. Si yo hago actividad física formal y sistemática, ¿sí?, que puede ser caminar, que puede ser bailar, que puede ser andar en el parque, ¿sí?, con mi pareja y gozar de la naturaleza, eso es hacer actividad física formal y sistemática. Lo que tengo que hacer es mantener las cargas de trabajo. Esto no significa que esté haciendo deporte, son dos cosas totalmente diferentes. Uno es educación física, que me permite el crecimiento y el desarrollo de ese ser humano, y otro es el deporte, que me permite algunas veces favorecer el crecimiento, pero muchas veces como su fin es la competencia conmigo mismo, contra el tiempo, contra la distancia o contra un contrincante, ¿sí?
Esa es la gran diferencia. En el caso de educación física, su objeto de estudio es el ejercicio físico con sus finalidades fisiológicas, finalidades psicológicas y sociales. No solamente una de ellas, sino siempre trabajamos los tres. Ok. Jorge Ochoa, ¿tú podrías abundar un poquito al respecto? Pues bien, hablar de deporte, educación física, movimiento, actividad física, serían sinónimos. Todo depende de la intención, la etapa y la época en la que se realiza esta actividad. El deporte se considera ahorita socialmente como un ámbito en el que debe ser profesionistas que reciben un dinero, la gente que no está recibiendo ese dinero quiere ser deportista porque quiere alcanzar fama, porque quiere hacer gloria, pero en la esencia sigue siendo movimiento, solamente que se definen las formas, se definen las reglas, se definen los ámbitos, los intereses, y entonces empieza a definirse ya como deporte. Hay dos equipos que están reglamentados, que forman parte de un sistema, y si ese sistema genera una economía, atrae más la atención. Pero todos esos deportistas que llegaron a ese nivel de capacidad de movimiento tuvieron que haber pasado por ese proceso de desarrollo de su potencial físico, ¿sí? Entonces no se hace deporte, digamos, en preescolar reglamentado, sino que se dan las bases de la motricidad para que empiece a desarrollar su potencial, sus facultades, sus formas de movimiento, su equilibrio, su ubicación en el espacio, su respuesta, su creatividad motriz, y así se va avanzando en esa fase evolutiva en la que se empieza después la iniciación deportiva, que son formas de movimiento semejantes a las que se aplican en el deporte. Y en el ámbito escolar tenemos muy bien definido lo que es ese deporte educativo y deporte escolar, una motricidad que ha evolucionado durante 5 o 6 años, pero que empieza a definir su forma, que se va a emplear después, si así lo decidiera, estar en el deporte competitivo. Y hasta que se avanza ya definitivamente en la técnica deportiva, donde hay gestos, donde hay técnica, donde hay estilos en los que se tiene que entrar en un nivel de perfección. Y esa, digamos, sería la parte evolutiva. No hay una separación del deporte y educación física, es una parte evolutiva del mismo. Cuando nosotros ya lo entendemos así, no tenemos ningún conflicto de hablar del deporte como medio de desarrollo de la educación física y ese potencial individual. Entonces tiene sus valores, tiene sus reglas, tiene sus formas, tiene sus etapas, tiene sus épocas, y no hay por qué diferenciarlo. Solamente tenemos que definir el momento, la circunstancia, el contexto. Si vamos a hablar de deporte competitivo, ahorita que si viene el mundial, pues todos vamos a estar en el contexto de que son equipos, representantes de varias naciones que van a demostrar quién es el que tiene el mejor sistema en ese deporte. Y hay millones de que van a estar de televidentes sintiendo emoción de ver esa forma de deporte. Y no quiere decir que no se haga educación física y se sustituya por el deporte, pero sí podemos decir que si no hay una buena educación física, no habrá un buen deporte, y son las consecuencias que tenemos en México. El deporte por el deporte no se da. El deporte se da por una formación de una motricidad que va desarrollando los potenciales de las personas. Ok, Jorge. Seguimos con el tema. Caemos nuevamente al esquema del deporte. Una de las experiencias que en lo personal me ha tocado ver es de que muchos quieren hacer o llegar a competir a nivel deportivo alta competencia a nivel internacional, pero el deporte es muy exigente, ¿no? El deporte solamente llegan los más aptos, los más dedicados, los que tienen la oportunidad de desempeñarse en alta forma. Eso quiere decir que estamos buscando atender la punta de una pirámide de desarrollo donde la base social que debe de nuestra sociedad, que debe de estar haciendo educación física, no se está planteando de esa manera, ¿no, Jorge? ¿O tú qué opinarías al respecto? Bueno, en ese sentido, recordemos que tenemos una serie de procesos evolutivos que desde el momento en que yo nazco empiezo a desarrollar, y son los esquemas básicos de movimiento. Como ser humano, tengo que aprender a moverme como un ser humano, y va desde la cabeza hacia los pies y del centro hacia afuera. Y de esta manera lo que estamos encontrando es que muchos de estos esquemas de movimiento se están quedando atrás. Después de ahí vamos evolucionando hasta llegar a las habilidades físicas. Estas habilidades físicas son la eficiencia de movimiento que yo voy a tener.
Y si no tengo esta eficiencia de movimiento, pues nunca voy a alcanzar el éxito en el deporte. Okay. Entonces, tengo que tener todo mi bagaje de movimientos bien definidos, ¿sí? Estas secuencias apropiadas. Obviamente, el gran conflicto que tenemos en México es que no tenemos baremos, que son tablas de referencia. ¿Cómo nacen nuestros niños? ¿Cómo crecen? ¿Cómo se desarrollan? Decimos que nuestros mexicanitos somos obesos, ¿sí? Pero resulta que cuando buscamos las tablas de crecimiento y desarrollo no existen. Y las que están en las tablas de la Carta de Crecimiento y Desarrollo que nos da el gobierno en la Secretaría de Salud son de la OMS, ¿sí? Y los cuales, si tú comparas el valor que él tiene, que es de 16 en una niña de 10 años, con los datos que existen de Ramos Galván, que es el único mexicano que hizo datos de crecimiento y desarrollo, pues resulta que para México es 17. Entonces, ya el tener 17 a 16, pues ya me está diciendo que soy obeso. Okay. Pero lo más interesante es que estos niños, hombres, tienen 4 centímetros más que los nuestros. Sí, son más altos. Entonces, si soy más alto y tengo la misma masa muscular, entonces voy a ser mejor. En cambio, si soy más chaparro y tengo la misma masa muscular, entonces voy a ser obeso. Perfecto. ¿Sí? Entonces, las tablas de referencia me van a indicar cómo soy. Okay. Entonces, si yo tengo esas tablas de crecimiento y desarrollo de esas habilidades motoras, entonces yo puedo estimular a mi niño qué es lo que le falta, qué es lo que le sobra. Okay. Y de esta manera yo puedo ir detectando a los niños que probablemente sean de alto desempeño. Perfecto. No quiere decir que sean de alto rendimiento. El de alto rendimiento es la punta de la pirámide. O sea, lo que yo tengo es un alto desempeño. Si un niño de 10 años en la Olimpiada Nacional va a funcionar y lo voy cuidando y lo voy desarrollando sin romper sus estructuras. Y entonces estos esquemas de movimiento le van a permitir que si él quiere o sus papás quieren, pueda llegar a ser un atleta de alto desempeño. Perfecto. Pero tengo que tener ese cuidado de ese crecimiento y ese desarrollo. Ok, Jorge. Pues bueno, amigos de Sportiva, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con el siguiente tema en el siguiente bloque, que es la diferenciación entre educación física y deporte. Regresamos, amigos. No puedo, mami. Apenas tiene 4 años y Shakti ya pesa como una niña de 8. ¿Qué es lo que más te gusta? Ay, ya te dije, papas con chorizo. ¿Y luego? Luego la lesa, ¿Y de postre? pastel. Malos hábitos alimenticios, falta de ejercicio y la herencia de sus padres son la causa de la obesidad y sobrepeso que presenta a su corta edad. Ella mide un poquito más de 1 metro, pesa 28 kilos y sí, su ropa es talla 6'8". Esta pequeña es el reflejo del 30% de los niños en México, situación que nos posiciona en primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil. Cada vez encontramos niños más pequeños, desde los 2, 3 años ya con problemas de obesidad bien declaradas, y obviamente conforme va pasando el tiempo, si no corrigen la cuestión de los hábitos alimentarios y la realización de actividades físicas, pues el problema persiste. Estás un poquito pasadito de peso, es muy importante que te tengas que cuidar ahorita. Persiste a tal grado que en un futuro son niños con diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón y del hígado. Los especialistas aseguran que la edad que enciende el foco rojo es a los 10 años y que la obesidad se hereda no a través de los genes, sino de los malos hábitos alimenticios. Quiero lo mejor para mis hijas, cuidarlas, tratarlas, para que no sigan el ejemplo que uno trae. Desde pequeño estamos aprendiendo a cómo nos alimentamos, qué tipo de comida, ya sea comida sana, comida natural o comida chatarra. Es importante detectar el problema. Shakti está a tiempo de revertir los kilos de más y cambiar su futuro. El hábito que se lleva a cabo desde la casa, desde que son pequeños, en cuanto a la cuestión de la alimentación, en cuanto a la cuestión de los hábitos saludables, sobre todo el tomar mayor cantidad de líquido, el realizar actividad física todos los días.
De no frenar la obesidad, no solo tendremos jóvenes enfermos, su esperanza de vida podría reducir por lo menos una década. Sandra Alcocer, Azteca Noticias. Pues amigos de Sportiva, regresamos a este segundo bloque donde vamos a seguir adentrándonos para conocer lo que es la educación física. Creo una muestra en el intermedio, pudieron ustedes ver un video, ya que este video va referenciado en razón a nuestro siguiente bloque, que es México en la actualidad tiene una pandemia de sobrepeso y obesidad, lógicamente resultado de influencias multifactoriales y multiculturales. Aquí estos temas nuestros compañeros Jorge Ochoa y Jorge Vital nos ayudarán a aclarar esta situación de influencias multifactoriales y multiculturales. Yo les preguntaría a nuestros invitados, ¿cómo debe de intervenir la educación física para apoyar en la disminución de este problema? Hablo de la disminución, sino la erradicación de este problema, sino el apoyar en la disminución. Empezaríamos contigo, Jorge Vital. Ok, gracias. Sí, en este sentido, lo importante no es bajar de peso. O sea, un niño no puedo bajarlo de peso, porque él está en proceso de crecimiento y desarrollo. Lo que tengo que hacer es cambiar la masa muscular por esa grasa que tiene de más, ¿sí? Si yo logro cambiar esa masa muscular, ese niño va a ser más alto, más inteligente, más rápido, más fuerte y más sano. Perfecto. Aquí eso es la parte significativa, por eso las cargas de trabajo que yo le tengo que dar. Si yo le doy un estímulo adecuado, entonces su cuerpo va a responder desde el punto de vista hormonal, porque tiene hormonas, va a responder desde el punto de vista enzimático, que son los animalitos que hacen y destruyen o construyen los diferentes compuestos que nos van formando. Y de esta manera, estos procesos me van a permitir que mis neuronas funcionen eficientemente para que entonces mi trabajo muscular se esté llevando a cabo. Obviamente que si estas actividades son recreativas y me permiten gozar con el movimiento, lo puedo hacer. Aquí lo importante es que debo respetar esas cargas de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo unas cosas que se llaman umbral. ¿Qué es un umbral? Es la cantidad de estímulo que yo voy a recibir. Si ese estímulo no es el suficiente y no toca la zona de activación de mis neuronas, entonces no voy a poder trabajar eficientemente. Pero si esa sobrecarga es exagerada, entonces me lastiman. Hemos escuchado muchas veces, ese atleta está quemado. ¿Por qué? Porque las cargas de trabajo fueron demasiado pesadas. Entonces me quedan otras tres. Una que es de mantenimiento, que es para mantenerme en condiciones estables, en lo que ya hoy alcancé mi momento crítico. La otra es de incremento, ¿sí? Y la otra es de recuperación. De esta manera yo voy a obtener un efecto positivo de esta actividad desde el punto de vista fisiológico, pero también desde el punto de vista psicológico. Si papá y mamá juegan conmigo, pues me voy a sentir muy feliz. Si dejamos el celular por un lado todos y nos ponemos a jugar, ¿cómo es que voy a aprender de la vida? Pues a través de juegos. Jugamos a la comidita, jugamos al trabajo, jugamos a la escuela, jugamos al doctor, jugamos al albañil. ¿Por qué no? ¿Por qué no construir nuestras propias casitas y jugamos a los pasteles de lodo? Ok, Jorge, estamos hablando de aspectos en los cuales estamos viendo cómo la educación física tiene que hacer uso o usa las ciencias. Estamos hablando mucho de aspectos de nutrición, de fisiología. Eso quiere decir, el profesional de educación física, Jorge, actualmente está preparado, capacitado, tiene las herramientas para que la educación física incida en esta pandemia, de apoyar en la disminución de este problema en nuestro país. Pues si analizamos el perfil de egreso
de las últimas generaciones, desde el año 2000 que empezó a cambiar la currícula de los formadores de educadores físicos, veremos que sí fue una tendencia a quitarle, restarle competencias. Entonces la parte biológica salió de los programas, la parte deportiva salió de los programas, y no ha sido tanto la culpa la del educador físico, sino que el sistema le ha estado coartando la oportunidad de ser un profesional que pueda impactar en este problema que resultó visible a partir del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria firmado en 2010, en el que se consideró que eso no era necesario. Y llegamos a crear ahorita este gran conflicto de que tiene la capacidad, porque el ser humano, las personas, el profesionistas, es cuestión nada más de que retomen esos principios, esas bases, para que digan, entonces sí podemos intervenir, y definitivamente sí se puede intervenir, pero se tiene que tener las condiciones. Podemos analizarlo nosotros desde la perspectiva de la bioenergética y la ley de la conservación de la energía. No se pierde ni se crea, solo se transforma. Entramos en una época de una característica de una hiperalimentación, en el que son alimentos altamente energéticos y tienen un efecto de que se va acumulando. Todo el exceso de ingesta de las proteínas, de las grasas y de los carbohidratos redundan en formar tejido adiposo, porque eso es evolutivamente la forma en que la especie humana ha cambiado para acumular esa energía. Entonces entramos en una época relativamente muy corta en el que tenemos abundancia de alimentos y escasez de movimiento. Y entonces se empieza a generar ahí. Entonces sí podemos nosotros entrar en esos aspectos de medición. ¿Cuánto se necesita de actividad física para reducir 1 kilo de tejido adiposo? Actividad física por hasta 7,000 kilocalorías. Y esto significaría 1 hora de actividad física intensa con un consumo de 400 calorías, cerca de 200 horas, para decir vamos a reducir un gramo de tejido adiposo. Que el tejido adiposo es un reservorio de energía. Cuando no se utiliza, desencadena todo lo que es el síndrome metabólico. Pero volviendo a si en educación física podemos intervenir, sí se puede intervenir. ¿Cómo sería eso? Entonces rediseñando el sistema para poder tener una adaptación al esfuerzo con los niños, en los que todos tengan la capacidad de metabolizar altas tasas de energía y hacer actividad vigorosa, de máxima intensidad, durante el mayor tiempo de la sesión. Y ese sería, digamos, ahorita lo que se les está recomendando ahorita, que reconsideren cuál es esa frecuencia, duración, intensidad y densidad de la actividad física que tenga un impacto en ese exceso de acumulación del tejido adiposo. Entonces vienen esos dos sentidos. Uno, hacer sesiones con alto consumo de calorías que le formen una adaptación al esfuerzo que mejore su condición física, pero también que le dé una capacidad motriz para dedicarla a algo de su interés, que puede ser el deporte, puede ser la actividad por la salud, o inclusive por lo cultural, por lo artístico, pero sigue siendo esa base de movimiento. Y metodológicamente es crear las condiciones dentro del sistema escolarizado del que estamos hablando para que una sesión de educación física tenga un alto impacto. Y no solo una, sino que sea parte del sistema. Podemos comprobar de que con un proceso de adaptación, los niños, por lo menos en la investigación que se hizo de 4º a 6º, son capaces de metabolizar hasta 400 kilocalorías. Eso significa una actividad vigorosa por lo menos el 90% del tiempo de la práctica. Pero entonces el proceso pedagógico es adaptarlos a ese sistema de movimiento para que tenga efectos benéficos en el cuerpo y no haya una sobrecarga cuando no hay una adaptación por un mal método. Ok, hablaste de una fecha interesante de una modificación en la currícula de las escuelas formadoras de educadores físicos, en las cuales sedentarizaron la educación física. Tú como nutriólogo, Jorge Vital, ¿qué visualización o qué enfoque le pudieras dar cuando ya se ha sedentarizado la clase de educación física? ¿Se ha detenido la obesidad? ¿Se ha incrementado? ¿Se ha disminuido? ¿Cuál es la visión que tienen los expertos en la nutrición? Casualmente, a partir de esa fecha se ha visto que la tasa o la prevalencia de obesidad se ha incrementado significativamente. Incluso se ha indicado que aumenta 3% por año. O sea, esto es significativo. Si estamos hablando de 2010 al 2018, ¿cuánto hemos aumentado? O son 8 años. 8 por 3. 24.
Entonces, estamos hablando de 24% de la población que está siendo obesos. Okay. ¿Sí? Y eso va a generar una serie de gastos para la nación, no solamente para la nación, sino para la familia. Claro. ¿Por qué? Porque estas enfermedades crónico-degenerativas se van a presentar. Perfecto. ¿Sí? Y si se presentan a etapas tempranas, sucede que entonces mis niños pueden morir antes que el papá. Así es, se está dando ya hay casos. Y si esto sucede, entonces, ¿qué va a pasar con nuestra población? ¿Sí? Pero además no solamente sucede desde el punto de vista fisiológico, sino también neurológico, cognitivo. O sea, la gente obesa piensa menos, ¿sí?, que una persona activa neurológicamente, y entonces no va a pensar resolver los problemas que se le están presentando en la vida cotidiana. ¿Sí? Por eso somos los últimos en los estados o las listas que aparecen de los exámenes internacionales. ¿Sí? Si no somos el último, somos el antepenúltimo. Casi. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que no estamos aprendiendo. Casualmente estamos dándole 6 horas de matemáticas, pero las 6 horas de matemáticas es tan aburrido que los niños no aprenden. ¿Sí? Y se duermen, se quedan literalmente dormidos en la clase. ¿Sí? Okay. Entonces, si intercalamos actividad física formal y sistemática que me permita tener ese crecimiento y ese desarrollo, ¿a través de qué? Pues tengo que evaluar. O sea, todo proceso educativo tiene que tener una evaluación. Y si no evalúo la aptitud física para la salud, entonces no sé a dónde voy. ¿Sí? Y si no sé a dónde voy, pues nunca voy a llegar a ningún lado. Ok, Jorge. Pues bueno, interesante el tema, y ahorita en este corte vamos a reforzar esta información. Aquí es a la hora que nos digan aquí nuestro amigo Iván. Y bueno, vamos a ver este video y continuamos. Adelante. Pues vemos un video de la UNESCO donde se habla de una educación física de calidad. Este colegio ha estado trabajando desde hace un año y tenemos un proyecto de educación física de calidad, el cual se ha estado mostrando a las autoridades, tanto de la Secretaría de Salud como a las de Educación Pública. Y bueno, la función de nosotros es seguir empujando a que este proyecto tenga eco y lo podamos desarrollar en nuestra sociedad mexicana. Nosotros lo que buscamos como colegio es mostrar cosas que no estamos descubriendo nada nuevo, ni el hilo negro, ni el agua tibia, simple y sencillamente estamos tomando recomendaciones de organizaciones como es la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, y bueno, tenemos una serie de estudios, pero antes de pasar al siguiente bloque, hemos tenido la experiencia de experimentar
que un niño que llega a la escuela y hace actividad física, su clase de educación física, y entra a aprender matemáticas, su nivel de aprendizaje es más rápido que el niño que llega directamente a sentarse y tomar la clase. ¿Podrías apoyarme un poquito al respecto, Jorge? Sí, tenemos una serie de estudios que hemos realizado aquí en la Ciudad de México en diferentes lugares y con diferentes grupos, y hemos encontrado que efectivamente, si doy las cargas de trabajo apropiadas, entonces los niños, primero el trastorno de déficit de la atención desaparece, ¿sí? Y se concentra ese niño en lo que le estoy enseñando y está aprendiendo. Estos estudios los hicimos en el Instituto Nacional de Salud Mental del DIF, que está sobre el Periférico Sur, y lo hemos hecho en preescolar, en primaria y en secundaria. Incluso en escuelas particulares donde se tenía la clase y se tenía un tumbling, los niños que eran canalizados hacia educación física por indisciplina, se les trabajaba 15 minutos, se regresaba al salón y la maestra quedaba sorprendida de la efectividad de ese trabajo, y entonces los niños iban aprendiendo más fácil, generando entonces una cosa que se llamaba activación física en clase. O sea, cada hora, cada 2 horas, o cuando voy a cambiar de tema, les doy una activación física. La maestra de grupo, ¿qué está haciendo? Está activando esas masas musculares, oxigenando y poniendo los tonos musculares adecuados. No está haciendo cargas de trabajo para entrenamiento, para quema de grasa o para bajar de peso, no, solamente para relajar y oxigenar ese cerebrito que está en proceso de trabajo cognitivo. Jorge Ochoa, ¿podrías comentarnos algo o pasamos al siguiente tema? Voy a comentar también, esto fue una experiencia que se dio en la escuela cuando yo estaba frente a mis grupos. Sí había estructurado la clase, tenía los propósitos, tenía el diseño, aumentar el gasto cardíaco, el esfuerzo que hacían, la mejora del movimiento, y terminó el curso. Y entonces le comenté a las maestras a las cuales atendían el grupo que me hicieran una evaluación de ellas que observaron en el transcurso del ciclo escolar. Y sí, me ha sido muy significativo cuando me menciona la profesora de sexto año que sus alumnos mejoraron el aprendizaje. Yo me quedé pensando, pues yo no veo temas específicos de español, de lectura, de historia, de matemáticas, aunque sí trabajamos la lógica matemática espacial con la práctica. Entonces dice, es que ellos ahora ponen más atención. Dije, bueno, entonces sí está relacionado con que en la clase establecimos una actitud. Todos los niños tienen que estar atentos, concentrados, pensando y reaccionando. Cuando era un tema que ellos tenían que escuchar, entender, porque era la forma en la que se tenían que mover, sí obligaba a que todos tuvieran la atención y no es que estuvieran distraídos, platicando o con siquiera con la vista en otro lado o ni siquiera la vista pero su pensamiento en otro lado. Entonces ese ejercicio les creó el hábito de atender las indicaciones y yo atribuyo, entre otros factores, a esa actitud de que estén atentos, concentrados y se les hace un hábito. Entonces el hábito de la clase, aunque eran momentos en el que sí cambiamos de actividad, este es el movimiento, esta es la forma, esta es la ubicación del espacio, esta es la dinámica que deben de tener, y atendían. Y entonces ya se les dejaba que ellos realizaran la tarea, se les daba ya esa libertad dirigida para que realizaran la actividad. Y ese resultado se dio y me lo hizo notar la maestra de grupo. Por otro lado, yo dije, se creó el mito del déficit de atención. ¿Por qué? Porque las neuronas se alimentan solo de glucosa. Y si tenemos organismos que están con un exceso de glucosa, pues están bombardeando a las neuronas y tienen que mover inconscientemente. Entonces es otro de los efectos de la actividad física, que entonces deja los niveles de glucosa en estados para que el niño pueda estar el tiempo que debe de ser lógico, debe ser natural, para que esté atendiendo. Ahí sí ha habido una desviación en pensar de que más matemáticas, que más español, que más tiempo cognitivo y va a mejorar el aprendizaje, y se ha demostrado que no. Se tienen que variar esos tiempos de atención cognitiva con el tiempo de atención motriz. Ok. Parte de la gran relevancia que tiene la educación física en países desarrollados, ¿no? En donde se combinan la activación física que nos decía aquí los dos Jorges. Y bueno,
pues seguimos con los temas del día de hoy. Para cerrar en este último bloque de nuestro primer programa, hay dos conceptos que me gustaría que aquí nuestros invitados nos ayudaran a aclarar. Normalmente cuando llegamos a las escuelas a realizar nuestra función de educación física, siempre nos dicen el maestro de deportes, ¿no? O sea, está muy posicionada el nombre del maestro de deportes en lugar de educación física. Jorge Ochoa, para ti, ¿me podrías hacer la diferenciación? ¿Cuál podrías marcar como diferencia entre educación física y deporte? Deporte sería, yo llego a la escuela, simplemente formo dos grupos y van a competir en alguna forma de deporte que en las condiciones que están las escuelas por la instalación que tienen, puede ser fútbol, puede ser básquetbol, puede ser voleibol, y eso es lo que básicamente se diría. Si yo soy maestro de deportes, nada más llego y les digo vamos a jugar. A lo mejor les pongo una práctica, algunos ejercicios y lo que sigue es que hagan un encuentro. ¿Cuál sería la diferencia entonces en un educador físico? Un educador físico va a crear las condiciones más óptimas para que esas formas de movimiento, esas técnicas y ese deporte se desempeñen con más eficiencia. Y eso es lo que hace la educación física, establece en ese trayecto formativo las capacidades que tiene el niño y la niña de atención, de concentración, de coordinar los movimientos, de mejorar su condición física, de entender las formas, de percibir el espacio, de dominar los implementos. Eso sería la diferencia entre que si solamente llego con el deporte, yo llego con un balón del que sea y los pongo a jugar, el contexto a lo mejor los hace que lo comprendan y lo practiquen, pero un educador físico que utiliza el deporte como medio les va a dar todos esos recursos extras para que ese deporte lo practiquen bien. En una ocasión hice un análisis en una secundaria que fueron a una actividad cultural en el Centro de las Artes y les dieron un balón de voleibol. Y entonces se pusieron un grupo de niños de secundaria de un lado, de otro lado de la red, y yo dije, voy a tomar el tiempo en el que están jugando voleibol. Y en 5 minutos no jugaron más de 30 segundos. Todo el tiempo fue que se les estuvo cayendo la pelota. Entonces, un entrenador que no entiende esas bases es lo que hace, lo pongo a hacer y por ensayo y error hasta que lo hagan. No se tiene el tiempo suficiente en las escuelas para que por ensayo y error haya eficiencia y dominio del movimiento. En cambio, el educador físico les va a desarrollar desde la posición, la postura, el desplazamiento, la técnica del movimiento para dar un golpe bajo, para hacer que en el saque la pelota pase por encima de la red. Eso es lo que hace un educador físico, crea las condiciones motrices para que un deporte se practique con mejor eficiencia. Y entonces sería la diferencia. Yo también recuerdo en los 80s llegaba a la escuela y me decían, ya llegó el de deportes, iba al grupo y les explicaba, es que hay mucha diferencia entre solo deportes, yo vengo a enseñarles movimiento, y con los movimientos que estamos haciendo, el deporte es que ustedes elijan y que practiquemos, lo van a hacer mejor. Denme la oportunidad, lo hicimos, y entonces sí empezaron a entender esa diferencia de que ser de educación física requiere de tener más competencias que solamente de ser un entrenador deportivo. Ok, Jorge. Pues a ver, tú, Jorge Vital, ¿qué nos puedes, cómo podemos incidir o que le quede claro aquí a nuestro auditorio la diferencia entre educación física y deporte, independientemente de lo que ya nos marcó Jorge Ochoa? En este caso, la diferencia significativa es que el educador físico trabaja a nivel individual. O sea, es un grupo que tengo de 30 niños al mismo tiempo, pero las cargas de trabajo, los movimientos que estoy haciendo, la secuencia de movimientos que estoy haciendo es individual. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene sus propios recursos y sus propios desarrollos, ¿sí? Los tengo trabajando a los 30, pero los 30 están siendo canalizados hacia un movimiento y yo como profesor de educación física lo estoy corrigiendo a nivel individual. ¿Qué hace un maestro de aeróbics? Se pone a bailar como loco frente al grupo y los demás lo van a copiar. Se pone a bailar frente al espejo y se mueve muy bonito, ¿sí? Pero no les explica a los otros cuál es la secuencia que está haciendo ni para qué lo está haciendo. Se mueve por moverse. En el caso del deporte, lo que yo voy a buscar es la competencia por la competencia misma y trabajo en grupos. No me importa si el portero no se mueve nunca, ¿sí? No se ejercita. ¿Por qué? Porque son muy buenos los delanteros
y entonces quitan el balón y siempre están metiendo goles. Bueno, eso esperaríamos alguna vez. Claro, y más ahorita con el Mundial, ¿verdad? Sí. En este caso, lo que buscamos es que trabajen todos para un solo sentido, que es su desarrollo y su crecimiento en la educación física. En el deporte, pues es buscar la competencia, al final de cuentas, y hacer una competencia contra mí mismo, contra mi tiempo, contra mi distancia o contra un contrincante. ¿Sí? Ok. Esa es la gran diferencia. Gran diferencia. El deporte es masivo y la educación física es individual, garantizando tu crecimiento y desarrollo. Perfecto, Jorge. Pues bueno, yo esperaría que con este primer programa hayamos aportado un poco a las personas que nos siguen en este programa, y bueno, para mí la conclusión es esa, de que, y es una teoría que tenemos en el Colegio de Educadores Físicos, la educación física es la base de la cultura física de un país. O sea, el deporte es un medio, y por no estar atendiendo no estar teniendo una educación física de calidad, pues no tenemos un semillero de grandes deportistas, ¿no? Que es en alguno de los otros programas vamos a profundizar en este tema. Pues el día de hoy que se concluye nuestro primer programa, les agradecemos a nuestros amigos de Sportiva TV que nos están apoyando a difundir lo que es la educación física. También los queremos invitar a que entren al Facebook de Sportiva, donde pues tenemos ya empezamos el día de hoy en nuestro primer programa a estar interactuando con el auditorio que nos sigue. Y bueno, aquí está un colega también de Educación Física, Eduardo Moreno, que es la persona que les estará dando contestación a sus preguntas. Aceptamos críticas constructivas, destructivas. El objetivo de nosotros es seguir difundiendo la importancia de la educación física. Los invitamos también, para cerrar el programa, que nos sigan por nuestro sitio web www.Colegio Mexicano de Educadores Físicos, donde van a encontrar artículos, libros, donde todos los temas que nosotros tratamos el día de hoy, los 2-3 que tratamos, tienen soporte, y los esperamos la próxima semana, miércoles a las 3 de la tarde, donde nos acompañará otro grupo de otros colegas especialistas en otro ámbito, donde nuestro objetivo y misión es enaltecer la educación física en nuestro país. Buenas tardes y muchas gracias.